Entonces, bienvenidos. El día de hoy tenemos a la doctora Julieta Sierra. Vamos a comenzar con leyendo su resumen curricular. Ella es licenciada en Antropología Social por la UAM Iztapalapa, es maestra en Antropología Social y doctora en Antropología por el CIESAS de la Ciudad de México, que de hecho se encuentra en Tlalpan, profesora investigadora del CIESAS de Ciudad de México, adscrita a la línea de docencia Globalización, Territorios, Desigualdad y Poder. Sus investigaciones se han enfocado en el tema de la antropología del trabajo y el análisis de las condiciones laborales y de la vida de jóvenes urbanos y rurales en hogares de bajos recursos en México. En años recientes, su interés de investigación se ha centrado en el estudio de los mercados públicos de la Ciudad de México, el abasto alimentario y las economías populares. Su proyecto de investigación en curso se titula Precariedad laboral y migración, formas y sistemas de trabajo no asalariado de los trabajadores de la carga de la central de abasto SEDA de la Ciudad de México. Sin más, le cedo la palabra a la doctora. Bien, pues además de darles una cordial bienvenida nuevamente pues a esta serie de reuniones, pues donde el tema de estos asuntos sobre Tlalpan pues nos traen en convocatoria, ¿no? Justamente creo que partimos de un interés sobre temas de análisis. Para mí, un tema muy importante, como pudieron escuchar en mi trayectoria profesional, pues ha tenido que ver con dos aspectos principales. Uno tiene que ver con el trabajo y otro tiene que ver con la economía. Y en años recientes me he enfocado en el estudio de los mercados, ¿no? Mi proyecto, como les mencionaba Sayil, actualmente estoy desarrollando un proyecto sobre los trabajadores de la carga en la central de abasto, pero de otra forma hay un interés más amplio de mi parte por las cuestiones de los sistemas alimentarios en la Ciudad de México. Y en ese sentido tuve la fortuna de recibir la invitación, le agradezco al maestro Gastón Macín por invitarme a esta serie de conferencias, pero también a pensar en una publicación donde hubiera una reflexión integral sobre los mercados de Tlalpan. Entonces, lo que les voy a presentar el día de hoy incluye una parte de esta reflexión sobre dos casos de estudio particulares que me ha llamado la atención analizar sobre los mercados de Tlalpan. También contarles que tuve una muy grata experiencia de investigación. No estaba planificada para mí de esa forma porque quería iniciar con una herramienta que me permitiera hacer un diagnóstico sobre las transformaciones de los giros comerciales en los mercados. Y al querer desarrollar esta herramienta, lo que hice fue inicialmente un recorrido por los mercados de la alcaldía, lo cual para mí abrió un panorama muy interesante sobre las dinámicas no solo de los mercados en sí mismos, sino además de los lugares donde están insertos. Y esto para mí también incluyó tener una apertura a entender esas dinámicas amplias en la zona urbana y en las zonas quizá con menos grado de urbanización en la alcaldía, para mirar las diferencias entre los mercados que están en las colonias, los mercados que están en los barrios y por otra parte los mercados que están en los pueblos originarios de Tlalpan, que es en los que me pareció que era importante centrarme para esta presentación y creo que va conectado con la presentación que vieron el día de ayer. Ahora veremos más adelante cómo vamos a conectar, ¿no? Estos temas. Vamos a la siguiente lámina, Sayed, por favor. Bien, quizá una de las primeras atenciones a las que vamos a enfocarnos tiene que ver con la definición y con la delimitación de lo que es un mercado público. Si ustedes se dan a la tarea de hacer una búsqueda sobre una definición de mercado público, se van a encontrar que en realidad hay muy poquitas definiciones dado que hay una gran diversidad de tipos de mercado y de instalaciones de mercado en la Ciudad de México, ¿no? Pero las principales que son digamos, las fuentes oficiales a las que nos referimos son las fuentes de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y donde se menciona pues que el mercado público es este lugar donde concurren no solo los comerciantes, sino también los consumidores, donde hay libre competencia, ¿no? Y esta oferta y demanda se refieren a artículos de primera necesidad.
Esta imagen que tenemos ahí en la pantalla es del mercado de Tlalcoligia. Si ustedes se dan cuenta, parte de esta definición que incluye el mecanismo de libre competencia, solamente así visualmente lo podemos conectar, es que muchos de los precios que corresponden a los productos no están visibles al público. Hay que preguntarlos, ¿no? En muchos de los mercados ocurre esto, a diferencia de los tianguis, donde pues hay una mayor competencia y entonces esos precios están, digamos, a la vista, ¿no? En este caso no están tan estandarizados y cada comerciante puede establecer el precio en el que va a vender la mercancía, aunque hay una estipulación, pues digamos, más o menos equivalente en los distintos mercados, no varía demasiado. Sin embargo, esto implica también, visto desde esta perspectiva, una interacción, ¿no? Hay que preguntar. El mercado es un espacio donde hay esta interacción entre vendedores y consumidores y donde empieza ahí parte como de esta relación y de esta negociación, que en otro sentido pienso que también favorece que se estreche la comunicación entre estas dos partes, ¿no? Por otra parte, es esta idea sobre artículos de primera necesidad, desde luego que tiene que ver con los alimentos, claro que tiene que ver con la comercialización de productos perecederos, pero también hay otra serie de productos que se expenden en los mercados y que de acuerdo a sus características varía también por el tamaño de las instalaciones, pero puede haber mercados que tengan una zona específica de comidas, puede haber mercados que tengan también ciertas zonas de venta de otro tipo de productos al interior del mercado, puede haber tortillerías. Es decir, de acuerdo a las dimensiones y características de cada mercado, podemos encontrar cómo esos artículos de primera necesidad pueden incluir incluso otra serie de insumos como ropa, como uniformes escolares, como zapatos escolares. Y entonces vamos pensando, les pido en conjunto, ¿cuál es ese referente de los mercados que tenemos cada uno de nosotros y nosotras? ¿Qué vamos a buscar al mercado? ¿Cuáles son esos artículos que son los que más frecuentemente adquirimos en estos lugares? Y si no es así, ¿cuáles son estas razones que si en algún momento participamos, ¿no? O estuvimos en contacto con esta economía de mercados populares, pues pudo habernos despegado también de los mercados, ¿no? Es muy interesante que esta contabilidad de mercados públicos en la Ciudad de México en el año 2024 ascendía a 339 mercados públicos. Prácticamente, y esto es un dato muy interesante, la mitad de ellos fueron construidos entre la década de 1950 y 1960 bajo el gobierno del regente Uruchurtu, eh, lo cual da también unas características constructivas y arquitectónicas específicas a esos mercados que fueron construidos en aquella época. Pudieron ser mercados que estaban ubicados en cabeceras de las alcaldías, pero también en colonias y en asentamientos de reciente poblamiento, ya que la mayoría de ellos, y de ahí viene el adjetivo de mercado popular, y que después hemos venido analizando desde otras perspectivas más sociológicas como mercados de barrio, pero la característica de popular viene justamente de cómo estos mercados fueron pensados para acercar, por una parte, pues toda esta necesidad de abasto alimentario a estas poblaciones que tenían asentamientos irregulares y por otra parte también funcionó para regularizar el comercio en vía pública, que siempre ha sido esta contraparte de los mercados, ¿no? Sabemos que hay mercados y que actualmente pues hay muchísimos tianguis y además estos tianguis, algunos de ellos, esas instalaciones semifijas donde también se venden alimentos, están justamente alrededor de los mercados. No es ilegal. De hecho, la normativa de mercados que también surge a partir de los años 50 en la Ciudad de México, favorece que haya ciertas instalaciones semifijas de comerciantes alrededor de los mercados. Con lo cual se genera, por una parte, un mecanismo de competencia, pero por otro lado, una forma de abasto alternativa, ¿no? Y en otro sentido, refuerza esta idea de la costumbre y de la tradición de la compra de alimentos o de la compra de ciertos artículos en vía pública, ¿no? Pero volviendo al punto, los mercados públicos fueron pensados justamente para articular al comercio informal y por otra parte fueron pensados también para llegar a estas zonas o a estos lugares donde, digamos, había una alta demanda por el crecimiento demográfico de la ciudad
y en algunos casos por esta necesidad surgida de los asentamientos que no eran precisamente regulares. Vamos a la siguiente, Sayil, por favor. Uno de los libros más importantes en años recientes que se ha escrito sobre los mercados en la Ciudad de México es este texto de Ángela Giglia, que fue una investigadora de la UAM Iztapalapa, ya falleció en el año 2021, pero Ángela dejó una muy interesante tarea que ha llevado a otra serie de reflexiones más amplias sobre entender aspectos de la cultura en los mercados, ¿no? Lo que dice Ángela es, a ver, no hay solamente una manera de concebir los mercados como esos espacios donde se da esta interacción económica, solamente donde hay compra y venta, ¿no? Hay muchos aspectos que tienen que ver con el patrimonio y estos aspectos se relacionan, por una parte, con la edificación por sí misma, es decir, las características de las instalaciones de los mercados. Por otro lado, tiene que ver con la historia de esa misma localidad donde funciona el mercado, lo que el mercado está articulando a su alrededor y cómo también hay una memoria colectiva alrededor de los mercados, ¿no? Es decir, cómo nuestros referentes, sobre todo cuando ya existe dentro de la ciudad esta transición de distintas generaciones de familias que han ya sea vendido, comprado o participado en la economía del abasto alimentario, pues también integra parte de esta memoria. Por otra parte, eh, Angela defendía cómo estos centros de abasto de intercambio social y económico están presentes desde el origen de la urbe. Y eso pone un sello muy particular a los mercados de la Ciudad de México, ¿no? Como les decía, muchos de estos mercados fueron construidos entre la década de 1950 y la década de 1960. Quizá podemos conectar también por tener cierta familiaridad por el diseño de estos espacios, como no nos perdemos en los mercados. Vamos a un mercado y si vamos a uno que está en una colonia distinta, un mercado nuevo que no hemos visitado en otra zona de la Ciudad de México, va a haber muchos elementos que nos van a resultar familiares o vamos a saber qué encontrar y qué no encontrar en un mercado, ¿no? También es cierto que parte del desarrollo y de la planificación de la ciudad responde, pues como ustedes saben, a la necesidad de abastecer de servicios a toda la población, ¿no? Y los mercados en ese sentido empezaron a jugar un papel muy importante en la economía de las colonias y de los barrios de la Ciudad de México. Por otra parte, este referente espacial, que también es identitario, nos da otros elementos, no solo para conectar el mercado como un centro de abasto por sí mismo, sino por todas estas actividades que se detonaron alrededor de los mercados, la mayoría actividades económicas. Si ustedes piensan en el mercado, puede ser una referencia, ¿no? Oye, necesito comprar esto en la palería. Ah, bueno, hay una cerca del mercado. Quiero adquirir tal producto cerca del mercado, a 2 cuadras del mercado. Se convierte también en un referente de orientación, de espacialidad, de concentración de actividades comerciales. En otros casos, y no es casualidad, ustedes me lo irán contando hacia el final de la presentación, cuál es su experiencia con los mercados, pero también hubo una intención en términos de planificación urbana de construir estos mercados cerca de las iglesias, cerca de las cabeceras de las alcaldías o de lo que ahora son las alcaldías, y cerca también está la escuela, las primarias, las secundarias. Es decir, en la medida que hubo una posibilidad de tener una relativa previsión, por eso es que es tan importante esta fecha de la década de los años 50 y 60, porque todavía no se daba este proceso amplio de explosión demográfica en la ciudad y había espacios que por razones de expropiación o por motivos de uso público, ciertos espacios fueron especialmente tomados para la construcción de esos mercados y muchos de ellos estaban en estas zonas, pues con alta ¿no? Afluencia y por otra parte donde había otros referentes, ¿no? Volviendo al punto de la iglesia, volviendo al punto de los centros de enseñanza. Pero también es muy interesante cómo se crea una declaratoria de patrimonio cultural intangible el 16 de agosto del 2016
para hablar de las tradiciones de los mercados, ¿no? Normalmente pensamos en el patrimonio y en el patrimonio cultural tangible, ¿no? O sea, pensamos en los monumentos, pensamos en los edificios, pensamos en todas estas, digamos, elementos que tienen esta materialidad, pero esta declaratoria del 2016 refiere a ese patrimonio cultural y tangible que significan las tradiciones de los mercados. ¿Cuáles son estas tradiciones de los mercados? Muchas de ellas tienen que ver con el tipo de alimentos que venden, otras tienen que ver con las fiestas de celebración de los aniversarios de los mercados, algunas otras tienen que ver también con las condiciones y características, ¿no? De la defensa de la identidad a través de lo que se vende en los mercados, ¿no? Y cómo se mantiene, independientemente de que eso tenga una materialidad, cómo hay una idea y un prestigio que sostiene también un prestigio social de estos mercados y eso es muy importante, tiene especial relevancia y entonces ya vamos abriendo ese panorama, ¿no? Donde estamos mirando a los mercados solamente como esas unidades económicas de intercambio, eh, de productos y económico a pensar en estos otros aspectos, ¿no? Los que tienen que ver con los edificios, los que tienen que ver con las construcciones de los mercados, con las características de los mercados y desde luego, pues con sus funciones sociales, que ese es nuestro punto de interés. La que sigue, Sayil, por favor. Ahora, eh, los mercados de Tlalpan tienen varias singularidades. Por una parte, están contabilizados de acuerdo a estos números que nos presentan en la alcaldía. Hay 21 mercados públicos y 9 concentraciones de mercado. Los mercados públicos tienen esta característica que les mencionaba antes, ¿no? Son edificios donde pueden ser públicos o privados o una combinación de ambos, dependiendo del tipo de mercado del que se trata. Y también hay concentraciones de mercado. Sabemos que hay muchos tianguis, ¿no? Y que tienen ciertas regularidades, días específicos en que se instalan, pero la mayoría de ellos están bajo el paraguas de una regulación de mercados que sigue vigente y que en las alcaldías opera de manera amplia. También es muy interesante y fue uno de los datos que me orilló a pensar, ¿no? Como de manera más amplia, qué estaba ocurriendo en los mercados de Tlalpan y entonces, además del recorrido, lo que hice fue ver estos datos duros acerca de cuál ha sido esta consideración sobre los mercados de Tlalpan. Y entre esto me encontré estos datos sobre infraestructura, ¿no? 68 millones de pesos se invirtieron en obras de infraestructura en los mercados de la alcaldía entre 2019 y 2021. Es un monto muy alto, pero efectivamente la mayoría tenía que ver con mejorar estas condiciones materiales, estas condiciones digamos, generales también de mantenimiento de esos mercados, porque teniendo en cuenta que muchos de ellos tenían ya, databan, ¿no? 50 años, 60 años, 70 años, otros a lo mejor más recientes, pero que también por sus características constructivas están más expuestos al deterioro. Entonces, se condujo una buena parte de esta inversión tanto por parte de la Secretaría de Economía del gobierno de la ciudad y la alcaldía también hizo una aportación específica. Veremos más adelante qué ocurrió en estos mercados pues uno que es el centro de Tlalpan y otro que es el del pueblo originario de San Pedro Mártir. La idea es, por una parte, llevar la mirada a las transformaciones de un mercado como el Mercado de la Paz, que es el mercado del centro de Tlalpan, que no siempre fue un mercado como lo conocemos ahora, ¿no? Es un mercado que tuvo estas características, primero de fundación, se cataloga y se considera el mercado de la Paz del centro de Tlalpan como uno de los primeros mercados que hubo en la ciudad formalmente constituido. Esto quiere decir que hubo una edificación específica para albergar a los comerciantes de esa zona. Recordemos también que en el año 1900, buena parte de los mercados estaban de manera informal, estaban en las calles y este mercado además tuvo características constructivas particulares porque se usan los planos de una fábrica para construirlo de esta manera y se usa el ladrillo, se usa esta distribución arquitectónica, las puertas de acceso que son varias,
por otra parte, el diseño y el tamaño de los locales. Y en su momento, pues abarcaba mucho más que el área que conocemos ahora como la zona del mercado. Y este mercado dice, por lo menos en las referencias que encontramos en distintos trabajos que refieren sobre la historia del mercado, pues que fue inaugurado por Porfirio Díaz. Pero pensemos también que en esa época la Ciudad de México no tenía una concentración solamente en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Había otros centros en el entorno de la ciudad y uno de ellos era el del centro de Tlalpan, otro era el centro de Coyoacán, ¿no? Todos articulados bajo una lógica de poblamiento de pueblos, pero que sin embargo se fueron desarrollando y más tarde absorbidos por la mancha urbana del resto de la Ciudad de México. Pero en su momento, el mercado de La Paz, pues fue un mercado de pueblo, pero además un mercado muy importante porque concentraba todas las actividades económicas de los pueblos originarios que estaban alrededor de Tlalpan, ¿no? Por ejemplo, los pueblos de la Jusco, el pueblo de Santo Tomás Ajusco, el de San Miguel, yo qué sé, ¿no? Los mismos pueblos de San Pedro Mártir, Tlalcoligia, todos convergían en este lugar, lo cual es también muy importante de señalar. Y por contraste tenemos un mercado, como el mercado de San Pedro Mártir, cuya inauguración ocurre varias décadas más tarde. Y esto tiene que ver con también las condiciones económicas y con las condiciones en las que sucede la expropiación de los terrenos para poder construir este mercado ya entrada la década de 1980. Vamos a la siguiente, Sayil. ¿Qué ocurre con el mercado de La Paz en el centro de Tlalpan? Ha sido uno de los mercados más estudiados, más referidos. Se han hecho series documentales sobre el mercado de La Paz del centro de Tlalpan. Se celebra mucho, ¿no? También esta imagen, esta idea de la construcción arquitectónica del mercado, del tipo, además de población que converge en él en años muy recientes. Y por otra parte, vuelvo a esta idea, ¿no? De cómo este mercado concentraba las actividades no solo comerciales, sino también recreativas del resto de los pueblos originarios de Tlalpan. Eh, es algo muy interesante contarles que en el trabajo que les mencionaba al inicio de Angela Giglia, ella decide hacer un estudio muy interesante donde tuvo apoyo de un equipo muy grande para estudiar todos los mercados de la Ciudad de México. Hace una revaloración de las actividades que se desarrollaban en cada uno, pero para tener una muestra cualitativa, es decir, donde hubiera elementos en los que pesara la descripción de las condiciones de este mercado, eligió lo que se llaman mercados, o más bien delimitó lo que ella llamó mercados testigo. Uno de estos mercados es el de Tlalpan. Los otros 6 mercados pues están ubicados en alcaldías de Coyoacán, en la Miguel Hidalgo, ¿no? O sea, quería tener una variedad amplia de mercados que le permitieran, después de mirar los datos estadísticos de todos los mercados de la ciudad, tener elementos descriptivos, ¿no? Más precisos sobre cómo eran estos mercados, estos 7 mercados que ella elige como los mercados que son ejemplo. Y entonces elige el mercado del centro de Tlalpan. Y lo que hace al recapitular sobre la historia del mercado de Tlalpan es contarnos cómo concentraba no solo todas las actividades comerciales, sino que también va narrando cómo se desarrollan todas las remodelaciones que se fueron haciendo al mercado, ¿no? Si los primeros locales eran de madera, después se fueron haciendo de materiales más resistentes, los mismos techos de viga que tenía la construcción original se han ido reemplazando y después se reconstruye una parte en la década de los 50 cuando se renuevan los mercados de la Ciudad de México, ¿no? Cómo también ese mercado representa una articulación de los productos, pues, materiales de construcción venidos de zonas aledañas, sobre todo pues el uso de la piedra de cantera, ¿no? De San Andrés Totoltepec. Es un mercado que ya tenía muchos años funcionando, pero donde todavía, por lo menos en el 2018, que es cuando se realiza este estudio, se pueden recuperar a través de los testimonios
y las entrevistas que realizan tanto ella como sus colaboradores a los locatarios de ese mercado, va recuperando cómo en la memoria ellos van recordando, por ejemplo, el cambio que ha habido y que ha atestiguado ese mercado sobre el tipo de visitantes que ha recibido, ¿no? Para muchos está presente en la memoria cómo iban todavía algunas personas campesinas a vender ciertos productos locales, a abastecer algunos puestos, y cómo más adelante, conforme se va desarrollando la ciudad, se construye la zona de hospitales, hay cada vez más oficinas, hay cada vez más centros de estudio alrededor de este mercado. Y entonces este mercado va adquiriendo una reconversión a, o una subespecialización en comidas preparadas. Si ustedes han visitado el centro de Tlalpan y conocen este mercado, verán, ¿no? Como ya buena parte de estos puestos donde antes pues solamente se vendían frutas y verduras, se ha ido especializando en la venta de comidas preparadas, ¿no? Y ha habido un intento también muy importante de recuperación, ¿no? De estos alimentos que resultaban pues tan importantes y tan significativos para la cultura alimentaria local como el caldo tlalpeño, ¿no? Entonces se organiza ahora una feria del caldo tlalpeño, hay restaurantes donde lo preparan, los locatarios del mercado, ¿no? Defienden a ultranza cómo estas recetas se originaron justamente en el interior del mercado, pero también es muy interesante pensar cómo este mercado ha revitalizado también las recetas tradicionales, ¿no? Si ustedes entran al mercado, se van a dar cuenta de que la mayoría de los locales, sí es cierto, son de comida corrida, de barbacoa, de carnitas. No nos llama la atención porque es el tipo de comida, pues que en general, digamos, consumimos cotidianamente. Pero algo importante que señalar es que este mercado, a pesar de que está en una zona con un alto grado de gentrificación, donde se ha modificado pues el uso de suelo, las características de las viviendas, el tipo, ¿no? De negocios que hay alrededor, ha tratado de mantener la cocina tradicional como uno de los ejes más importantes de su defensa identitaria, ¿no? O sea, no es como ir a comprar alimentos de cocinas extranjeras en este mercado, ¿no? Si acaso alrededor, en otros restaurantes de especialidad, se puede encontrar, pero una manera de mantener viva esta tradición o de revitalizar esa tradición tiene que ver con la preparación de los alimentos y además con el tipo de insumos que se pueden vender para prepararlos, aunque cada vez es menos frecuente que estos alimentos con los que se preparan los guisados tradicionales vengan de los pueblos originarios que están alrededor, o no tanto como podía ocurrir antes. Sayil, la que sigue. Y entonces, una vez que se dedica esta intención de renovación de los mercados, llama la atención que la infraestructura sea uno de los primeros y primordiales objetivos de las remodelaciones. Si bien es cierto que puede haber determinados esfuerzos por rescatar otro tipo, no sé, de actividades, les mencionaba hace un momento esta feria del caldo tlalpeño, a lo mejor no es precisamente, ¿no? Una, es un ejemplo de varios que podrían suceder de cómo se refrenda o de cómo se defiende el patrimonio alimentario. En este caso, el énfasis de estas inversiones son en la infraestructura. Entonces vemos cómo entre el año 2019, más bien, 2019 se hizo una inversión de 1.200.000 pesos en este mercado y en el año 2023 se invirtieron 4.200.000 pesos para hacer un total de 5.400.000 pesos en los últimos años, ¿no? Y esta inversión en 2019, por ejemplo, requirió también, o por lo menos se declara así, eh, de que esta inversión se orientó a la impermeabilización, a colocar escaleras, a lo mejor a tapar registros de los pasillos, a rehabilitar los sanitarios, actividad que se hizo en muchos de los mercados. En 2023 se orientó más bien a la instalación de todas estas centrales
fotovoltaicas, los paneles, cambiaron algunas láminas, es decir, son este tipo de inversiones que se conectan a la infraestructura, ¿no? Nuevamente tiene que ver, en otros casos no se hizo, por ejemplo, en una modificación de la apariencia del mercado, de la fachada del mercado, pero sí de otras condiciones de infraestructura que son a las que se le da prioridad. Seguimos. Tenemos por contraste un mercado, pues que fue un mercado de pueblo. Y de pueblo quiero decir en el sentido de cómo funcionó, volvemos al 1900, con esta lógica del pueblo de Tlalpan. Decían algunos de los locatarios del mercado de La Paz que estaban haciendo esta reconstrucción de la memoria de los mercados, cómo estas personas que venían de San Pedro Mártir, que venían de los pueblos de la Jusco, cuando decían que iban a México, no se referían al centro de la capital, se referían a Tlalpan, ¿no? Se referían al centro de Tlalpan. Y entonces hubo siempre esta relación funcional que no se rompe tan pronto, entre otras razones porque lo que narran en otros textos, como este que está mencionado en la presentación, que es el de Pueblos Originarios de Tlalpan, lo que refieren ahí es cómo esta economía local ayudaba a sostener a esta población de origen campesino y durante muchos años hubo una relación bastante funcional de abasto dentro del mismo San Pedro Mártir, por ejemplo, ¿no? Había producción de ganado, había producción de aves, había producción también pues agrícola, por lo tanto había una mínima dependencia de la relación con otro tipo de productos o con otra serie de necesidades de abasto alimentario, digamos que estaban cubiertas dentro de la misma localidad. En todo caso, lo que sí ocurría es que intercambiaban o llevaban a vender estos productos al centro de Tlalpan, pero también había una relación bastante interesante, narran ahí, funcional con el abasto de ciertos productos para fabricación de dulces en Xochimilco. Entonces, ya estamos pensando cómo estos pueblos originarios tenían además estas especialidades productivas. Las prioritarias tenían que ver con el cultivo de frutas, ¿no? Decía en el texto, yo desconozco si es real, pero es la referencia única que encontré al respecto, que se les nombraba zapoteros, ¿no? Que eran estas personas que se dedicaban al cultivo del zapote blanco y el zapote verde, y uno de los principales productores de higos, ¿no? Estos higos eran los que se comercializaban para la fabricación de dulces típicos en otros lugares, especialmente en Xochimilco, ¿no? Y también se narra en este texto cómo el cultivo de flores era muy importante, ¿no? De rosas y de dalias principalmente en San Pedro Mártir. Y en algún momento cuando empieza a haber estas tensiones y estas negociaciones para saber cómo se iba a conducir esta serie de productos, cómo se iban a vender en las zonas urbanas y especialmente en Tlalpan, que era el referente más cercano, empieza hacerse esta venta en vía pública, que es como les contaba que surgen muchos de estos mercados, y años más tarde se asignan lugares para los productores de flores en el mercado de San Fernando, ¿no? Que es también una de las motivaciones por las que hay un mercado de especialidad en la zona del centro de Tlalpan, que es este mercado de flores, ¿no? Pero también ocurre que la historia de San Pedro Mártir está sumamente relacionada con lo que ustedes saben, ¿no? Por una parte, con esta economía campesina y esta economía de agricultura de subsistencia que perfectamente abastecía a este lugar, pero también de los movimientos agrarios por-revolucionarios, ¿no? Y atraviesan por una serie de cuestiones, pues en las que no voy a puntualizar demasiado por el objetivo que tenemos, pero entre las más importantes se señalan esas expropiaciones que se realizan de terrenos para la construcción del Club de Golf México, y por supuesto para la construcción de la autopista México-Cuernavaca, ¿no? Pensemos también cómo en el 1900, buena parte de San Pedro, además de tener este carácter como estricta y profundamente de arraigo rural, pues no estaba tan densamente poblado como lo está ahora, ¿no? Si hablamos de que entonces había alrededor de 700 habitantes,
pues claro que no podemos compararlo ni dimensionarlo con las características actuales que tiene San Pedro Mártir en términos de densidad poblacional y por otra parte, cómo se convierte en una zona de alto interés para la vivienda, ¿no? Muchos de estos predios también resultan no solo de invasiones, también más bien, sobre todo de ventas ilegales de terrenos que no estaban destinados para ser habitables, pero que la gente los va adquiriendo y más adelante se regularizan esos predios, ¿no? Por lo tanto, hay una pugna constante entre las distintas facciones, sobre todo las distintas organizaciones y asociaciones que surgen para las defensas del territorio, para la defensa de los derechos de la tierra, del agua, y un resultado de entre muchas solicitudes que se hacen por estas asociaciones deriva en la construcción del mercado de San Pedro Mártir, mercado que se llama Doctor General José González Varela, que no tiene el nombre de mercado de San Pedro Mártir, y que para mí fue un mercado que pues me llamó mucho la atención por las características que tiene, ¿no? Sobre todo al hacer este registro en la visita de campo que realicé el pasado mes de agosto, les contaré por qué me llamó tanto la atención. Vamos a la siguiente, Sayin. Ese es el mercado de San Pedro Mártir. En la imagen de su izquierda pueden ver el pasillo, uno de los pasillos del mercado. El tipo de mercado, como está catalogado, es tradicional. El mercado de La Paz, no lo mencioné cuando pasamos la lámina, pero es tradicional y turístico, ¿no? Lo cual también le da un carácter distinto. Lo vemos también en términos de los montos de inversión que se destinaron a la renovación de este mercado, ¿no? La idea es que tuviera, ¿no? Como esas condiciones, además de mantener ese atractivo para los visitantes. Este mercado no tiene esas características, ¿no? De hecho, lo que ha ocurrido, y ustedes lo discutieron seguramente el día de ayer, tenía que ver con cómo estos procesos de resistencia y de defensa del territorio derivaron también en cómo se resistieron a la introducción de supermercados ahí, ¿no? La historia de la bodega horrera que no fue junto al mercado, pues es algo que ha marcado mucho por lo menos en la memoria de los locatarios está muy presente. Y aquí es donde quiero hacer como esta extrapolación. Hablamos de un mercado que es La Paz, que tiene una historia y además que podemos identificar a través de distintos documentos, pues cuáles son las características, cuáles han sido los procesos, cuáles son las condiciones de ese mercado y cómo en la actualidad es un mercado muy importante al grado que es turístico. Y tenemos por otro lado un mercado que al no tener tampoco muy documentadas cuáles son estas características, al no tratarse de un mercado ubicado en una zona turística, pero además de ser un mercado que está inserto en una dinámica que a lo largo de toda su historia tuvo un patrón de comercio en vía pública, continúa en la actualidad teniendo este patrón de comercio en vía pública. En la avenida principal están concentrados todos los puestos semifijos y ambulantes. Se construyeron otro tipo de instalaciones que no son supermercados, pero que sí son mini mercados, ¿no? Este, alrededor del mercado. Está el Neto, está la farmacia Guadalajara, ¿no? Otro tipo de mercados que, aunque no suplen la oferta de los mercados, sí que pueden generar un mecanismo de competencia y las instalaciones son contiguas a los mercados, ¿no? Por otra parte, a pesar de ser un mercado que por sus características podía requerir quizá una mayor inversión en términos de infraestructura, a diferencia del mercado de Tlalpan, que recibe 5.400.000 pesos, este monto que se asigna es mucho menor, ¿no? No quiere decir que no sea significativo, no quiere decir que no sea importante. Buena parte de las cuestiones que se atendieron de acuerdo a los datos que plantea SEDECO tenía que ver también con impermeabilización, limpieza de láminas,
rehabilitación del tanque elevado para bombeo, se pintan los portones para acceder al inmueble, se colocan luminarias en los pasillos y desde luego pues se modifica la parte exterior del mercado. Sin embargo, en una serie de entrevistas informales y de conversaciones que surgieron con algunos locatarios, lo que ellos dicen es que aunque haya habido esta inversión, ¿no? Tan alta, hay otra serie de cuestiones que ellos han tenido que hacer por su cuenta, ¿no? Que si bien es cierto que el interior de los locales corresponde a cada locatario arreglarlo, hay otras cuestiones de infraestructura que tal vez no quedaron muy bien atendidas y entonces tuvieron que hacerlo por cuenta propia, ¿no? Cosa que no ocurre en otros mercados, por lo menos en este mercado parecía que las condiciones sí eran como un poco más precarias. La oferta era muy poca, tanto de alimentos perecederos, no perecederos y otro tipo, ¿no? Pues de materiales que se pueden conseguir en el mercado. Y es un mercado, en mi experiencia de haber visitado los mercados de la alcaldía, es el que tiene quizá menor afluencia. Si no es que y además pues más puestos cerrados, ¿no? Entonces vemos otra vez por contraste cuáles son las características de un mercado que tiene esta gran afluencia de tanto de locatarios como de compradores de manera cotidiana versus un mercado que está cada vez, ¿no? Más comprometido en términos de si va o no tener continuidad su funcionamiento de acuerdo a las condiciones en las que está operando en la actualidad, ¿no? Y entonces creo que esto nos permite hacer un balance de cuáles serían esas estrategias que nos permitirían aportar, ¿no? De la experiencia de un mercado que tiene estas características y que es muy exitoso y que tiene, ¿no? Condiciones de venta muy altas y una gran afluencia a un mercado que no las tiene, ¿no? ¿Cómo podemos pensar a partir de la experiencia, pero también a partir de esta recuperación de las tradiciones de comprar en el mercado para atender, ¿no? O para generar una manera de rehabilitación de estos mercados, pero que no solo tenga que ver con las cuestiones de la infraestructura. Siguiente, Sayek. De ahí que me parezca muy pertinente plantear una agenda de investigación. Y creo que esto tiene que ver con esa revaloración del patrimonio cultural intangible. No sé si ustedes también han tenido curiosidad alguna vez de hacer una búsqueda, eh, no sé, tal vez del mercado que queda más cerca de su casa. Si es que hay un mercado público, hay muchos lugares y muchas zonas de la ciudad donde tal vez no exista un mercado público, por lo menos cercano. Pero, por ejemplo, la fecha de fundación del mercado es un dato que no aparece con esa facilidad. Para mí la manera de encontrarlo fue pues a partir de la búsqueda de las celebraciones del aniversario del mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuándo celebran y ahí aparecía el dato, pero no hay documentos, no está, por lo menos no tenemos, digamos, ese material accesible para poder ver, ¿no? Pues esta memoria histórica de los mercados. Parece sorprendente, pero no lo es, ¿no? Por otra parte, esta reconstrucción de la memoria histórica de los mercados sí que puede provenir de sus locatarios. La gente está muy dispuesta, por lo menos también en estas visitas que yo hice, lo que decían era como entreviste a la señora Lupita porque ella sabe, ella estuvo aquí desde que empezó el mercado, ella sabe qué vendían antes, quiénes son los que tienen ya más años aquí laborando, cuáles son los nuevos, y es muy interesante porque cuando lo construyeron, le quitaron, le pusieron, yo qué sé, no había estacionamiento, habilitaron una zona, no sé, ¿no? Pero creo que puede ser muy interesante también recuperar esa memoria histórica, ¿no? Por una parte, porque creo que tiene que ver con la idea de la recuperación de las tradiciones tal como la plantean los locatarios. Y por otra parte, tenemos que pensar en cómo están cambiando estos giros comerciales, cómo también los clientes han ido cambiando con el paso de la historia. Los mercados pueden ser una instalación física que cumple una función específica, pero la significación de ese mercado ha ido cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Se podría recuperar perfectamente la alcaldía sin mayor inconveniente. Estos calendarios, rituales, ¿no? Estos calendarios de fiestas de aniversario de los mercados,
cómo se hacen estas celebraciones, a qué convocan, ¿no? O sea, toda esta tradición de que si los locatarios a sus marchantes les regalan sus bolsas o si les regalan sus trastes o si les dan dulcecitos, cómo se hace esta conexión que yo creo que es muy importante y que tiene que ver con convertirse en marchante de un mercado, ¿no? Creo que eso es algo que podría pensar en cómo estamos mirando este patrimonio cultural intangible de los mercados y que además tiene en este momento ese reconocimiento, ¿no? Como patrimonio. Y por otra parte, pues hacer una revaloración del patrimonio alimentario de la alcaldía, ¿no? Veíamos como ciertas cuestiones de producción, y yo creo que es de lo que más se recupera al momento de revisar documentos históricos. El tipo de platillos que se preparaban, los ingredientes que utilizaban las personas. Sí que es importante la recuperación de esas recetas tradicionales, tanto como que los insumos que se usan para estos sean vendidos en los mercados, ¿no? Que haya una conexión quizá mucho más directa entre los productores de los pueblos originarios con la venta directa en los mercados, que creo que podría favorecer a ambos, ¿no? Pero es una forma, ¿no? Es un planteamiento de cómo se revalora también el patrimonio alimentario de la alcaldía, que es más que el caldo tlalpeño, ¿no? Puede ser a través de ferias gastronómicas, pero yo creo que también puede tener que ver con estos convenios de colaboración. Y en ese sentido está puesto como una agenda de investigación porque creo que sería muy importante recuperar estos testimonios, recuperar estas fechas, recuperar estas prácticas, pues en una serie de publicaciones, que bien podría ser por mercado. Creo que sería muy interesante, o por colonia, ¿no? Porque a lo mejor hay mercados que no tienen justamente esta dimensión. Yo no digo que histórica, todos los mercados tienen su historia y todos tienen una función y una razón de ser donde estén, así sea el mercado de comidas de Cuapa o el mercado yo qué sé, de San Pedro Mártir, o qué sé yo, ¿no? Pero creo que sería interesante poder recuperar a través de publicaciones estas pequeñas investigaciones, ¿no? Asociamos muy rápido como, ay, pero pues, ¿quién va al mercado, no? ¿Por qué la gente ha dejado de ir al mercado? Sí tiene que ver con los patrones de consumo, eso es una realidad. Las personas van a los supermercados, prefieren en apariencia, ¿no? Comprar también en los tianguis, pero hay otra serie de características y valoraciones sobre los mercados que tienen que ver justamente con esa relación personal con los marchantes, que tiene que ver con las cantidades que compras, que a lo mejor tiene que ver también con, pues, conversar simplemente, ¿no? Rápidamente decimos, ay, pues nada más la gente muy mayor va al mercado, ¿no? Los jóvenes ya no van a los mercados. Tiene que ver también con los patrones de consumo, es cierto, tiene que ver también con las modalidades de pago, ¿no? Mucho más rápido en otro tipo de instalaciones se aceptaron formas de pago, ¿no? Como las tarjetas, los vales, y ya como de manera muy rezagada en los mercados ha venido ocurriendo en los últimos años. Entonces, cuando pensamos en aspectos de la revitalización, en aspectos de recuperar la tradición, creo que sí es importante también hacer esta reconstrucción de esta memoria histórica, y creo que muchos mercados por sus características y por sus condiciones ameritan, ¿no? Como que se haga un énfasis particular de recuperación del patrimonio a través de esta memoria histórica. Y creo que, no sé si tengo algo más. Ahí, Sayil, la siguiente. Nada, pues agradecerles por su atención. Espero haber, eh, digamos, planteado por lo menos esta escena general sobre pues, la historia y la tradición de los mercados de Tlalpan, y pues estaré muy gustosa de escuchar sus comentarios. Muchísimas gracias, Julieta. Y pues vamos a arrancar ahora sí con este espacio de diálogo, como estábamos mencionando el día de ayer. Varias de las dudas que tenían justo iban en cuanto a los mercados, hablamos también del territorio. Entonces, ¿te parece si voy leyendo algunas de las preguntas que nos dejaron en el chat? Claro.
Para empezar, la primera fue, ¿en qué fecha se celebra el caldo tlalpeño? Y aquí contestaron que el 6 de septiembre, pero que es la primera vez que se hace una feria sobre esto. ¿Quieres que te vaya leyendo varias, unas tres más o menos, para que vayamos acumulando? Ok, entonces continúo con la siguiente. Melissa pregunta, ¿qué elementos sociales o culturales le dan a los mercados la denominación de turísticos y qué lo diferencia de otros mercados? Ujú. ¿Otra más? Y la siguiente es, ¿qué medidas de salvaguardia o documentación se está llevando a cabo para preservar y difundir este patrimonio cultural intangible de los mercados? Ujú. Ajá. Em, Sobre cómo se asigna la categoría de mercado turístico, ocurre como con otro tipo de designaciones. La principal tiene que ver con la historia, eh, sí como monumento arquitectónico tiene las características para catalogarlo como de preservación. Y por otra parte, tiene que ver con la afluencia de los consumidores. Parece que automáticamente, pero no es tan simple de delimitar, pero solamente estar en una zona con alta afluencia turística, ¿no? Pensemos en el mercado de Coyoacán, que también tiene este carácter de mercado turístico. Eh, pueden pasar dos cosas. Primero, que es este reconocimiento de las características específicas del mercado, que son las que están ayudando a que se preserve como patrimonio, si estuvo en una instalación que antes tuvo otra orientación, si estuvo en una fábrica, si antes era una fábrica, ¿no? Si tiene esas características constructivas que además por defensa, ¿no? También el INAH lo considera patrimonio, puede ya entonces tener estas características de mercado turístico. La otra cuestión tiene que ver con la oferta del mismo mercado, ¿no? Se considera, por ejemplo, este mercado de San Juan Pujibet, que está en el centro histórico, un mercado turístico por la oferta de alimentos que venden. Es decir, no es que la instalación sea muy hermosa, ni es que tenga esas características adecuadas de patrimonio para considerarse como patrimonio histórico, pero sí el tipo de productos que venden. Entonces, son todos alimentos exóticos. Por lo tanto, va a recibir una afluencia constante de visitantes que requieren también adecuaciones a la infraestructura para esta recepción, pero justamente tiene que ver con la valoración tanto del espacio comercial, las características físicas de ese mercado y la oferta, ¿no? Y entonces no es propiamente una designación, más bien es una tipología. Pero si ustedes consultan este texto de canales de abasto, van a encontrar que algunos de estas tipologías son asignadas a ciertos mercados justamente también por las características de la afluencia pues sí, de visitantes, pero vuelvo al punto, son varios aspectos. Eh, Sobre la salvaguardia ¿qué se está haciendo? Eh, Creo que en este momento documentar ha sido como uno de los elementos menos importantes y quizá el que tenga mayor peso en términos de cómo el patrimonio intangible se puede catalogar y determinar. Creo que muchas de esas actividades están siendo relacionadas a cómo se socializan estas prácticas, ¿no? O sea, cómo se organizan ciertos eventos alrededor del patrimonio, pero no propiamente para refrendar estas tradiciones. Hay una manera de salvaguardar, o sea, se hace la designación, se reconocen ciertas prácticas, pero no hay, por lo menos en lo que yo sé, no está en mi conocimiento, más bien saber si hay como cierta continuidad, si hay un seguimiento, si eso va a significar que hay una designación específica a ciertas prácticas, yo no lo sé. Y eso es porque está poco documentado, ¿no? O sea, hay como digamos, ocurre lo mismo con el patrimonio alimentario de los pueblos originarios de Xochimilco, ¿no? Hay ciertos alimentos que están catalogados, ¿no? Como patrimonio material tangible, ¿no?
pero ocurre que parte de esa defensa, por lo menos en la organización de la alcaldía, tiene que ver con el desarrollo de proyectos productivos para producir, pues sí, para pues sí, producir ajolotes, ¿no? Pensados en el consumo, ¿no? Pero eso es un patrimonio material tangible, ¿no? O sea, hacer estos criaderos de ajolotitos para el consumo humano, lo cual puede sonar muy estremecedor, pero es una forma de salvaguardar ese patrimonio, ¿no? Otra cuestión tiene que ver con la defensa, por ejemplo, de la producción de amaranto en Xochimilco, ¿no? En la medida que el mercado chino está siendo muy invasivo, digamos, hay un proyecto, ¿no? De la alcaldía, por ejemplo, o en conjunto, son tres alcaldías las que están trabajando, para mantener ese patrimonio alimentario en las mejores condiciones posibles. Lo que ocurre con el patrimonio intangible es que justamente hay muy pocos elementos, ¿no? Para poder, digamos, tener ese sustento que permita, entre otras razones, documentarlo. De ahí que yo crea que es muy importante hacer esta recuperación de la memoria histórica de los mercados en Tlalpan. Muchas gracias, doctora. Tenemos algunos comentarios acerca de la presentación. Para empezar, tenemos uno de Tzotzil que dice, los mercados son lugares de reunión de la gente mayor que se sabe valorada y respetada por los vendedores. Existe una relación personal muy afectuosa desde la atención mercantil hasta el saber sobre la salud y la familia, cosas que no suelen suceder en las plazas comerciales. Tenemos también otra participación, María Luisa García Ortiz, que dice, los mercados en los pueblos originarios eran unos puntos de reunión. Eso Ujú, fue todo su comentario, pero creo que iba ligado con lo mismo. Y María Teresa Suárez Castro menciona, agregaría que el caso del mercado La Paz es turístico porque se encuentra en una zona de monumentos y en el polígono del centro histórico de Tlalpan, que tiene declaratoria como Patrimonio Cultural Tangible de la Ciudad de México desde el 2008. ujú, Si quieres te leo otro comentario, porque como no son preguntas, la siguiente es de B Central 18, que creo que como está usando una computadora externa, no tiene su nombre, pero menciona, lo que hoy conocemos como tianguis, que muchos de ellos ya se han convertido en lugares frecuentados por la diversidad de sus productos, son también parte de ese estudio. ujú. Y pues esas serían todas las participaciones hasta el momento. Igual los invitamos para que si quieren abrir un poco más el diálogo con la doctora, pueden participar prendiendo sus micrófonos o levantando la mano para que no sea solamente las dos voces de nosotras. Entonces, adelante, este espacio es justo para esto, sin demora nada, sin nervios, adelante. Y pues si quieres alguien se anima, doctora, si quieres mencionar algo más. Sí, preguntarles, ¿quiénes van al mercado? Justo tenemos levantada la mano de Tsotsi, que es la primera persona que hizo un comentario. Adelante. Adelante. Tiene apagado el micrófono todavía. Listo. Sí, muchas gracias. Bueno, por principio el tema me ha parecido de gran interés. Eh, yo vivo en una unidad habitacional en Villacuapa, entonces tenemos un mercado, pero también tres plazas comerciales en menos de 500 metros cada una. Y la competencia es tremenda, además de que tenemos muchos vendedores ambulantes y tenemos dos tianguis, en fin, por comercio no reparamos. El punto es que este mercado que ya tiene algo así como 40 años posiblemente, sigue siendo muy concurrido a partir de lo que comentaba, que eran lugares en donde nuestros padres, esto es la primera generación que llegó aquí a Coapa, conoció a sus amistades y aunque este mercado vende muchísimo más caro que las zonas comerciales, no tiene locales cerrados, a diferencia de muchos mercados que conozco, la Juárez, etcétera, bueno, en el centro histórico, donde se ven muy deprimentes, dado que hay muy pocos locatarios ya. Entonces, bueno, a mí lo que me llama la atención y decía que el tema me ha fascinado es que este mercado particularmente creo que tiene sobre todo a gente mayor, aparte es una unidad llena de gente mayor que busca ser parte de una comunidad y ser respetada porque muchos de los
es gente que ya vive sola. Eh, Ujú. Creo que estamos En fin, perdiendo un poco la conexión, Satsin. Entonces, si gustas nada más apagar tu cámara, podemos seguir escuchándote para que no se congele tu voz. ¿me escuchan mejor? Perdón, ¿me escuchan? Sí, mucho mejor. Muchas Ah, gracias. muy bien. Perdón, entonces nada más decía esto, que este mercado es muy importante para la reunión de gente mayor porque se encuentra muy sola. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual tenemos otra manita levantada de Rogelio. Hola, ¿cómo están? Buenas Hola. tardes, ¿me escuchan? Sí. Eh, bueno, pues antes que nada, muchas gracias, muy interesante. Yo soy nativo de Tlalpan Centro. Mi familia tiene 5 generaciones de vivir en Tlalpan, todos de ellos son sanpedrinos. Y aquí en su casa, en el centro de Tlalpan, bueno, pues tenemos 4 generaciones. Claro que tengo mis marchantes, mis marchantas en el centro de Tlalpan. Francis, Jorge, y de ahí, bueno, pues conocemos a sus hijos. Es como el recordar que más o menos por ahí de 1950, 1960 y probablemente hasta 1975, una de mis tías, Salomé Osnaya, que bueno, por ahí saludo también a un pariente, Osnaya Espinosa, que es curioso, abriría un paréntesis porque, bueno, nosotros somos Osnaya, yo ya no soy Osnaya, porque la parte de mi abuelo paterno, pues es Espinosa, y por parte de mi abuela materna es Osnaya, así que, bueno, pues doblemente familiar, ¿no? Y ella vendía ropa interior en Ujú. aquellos entonces, que bueno, pues podemos imaginarnos cómo eran esa ropa interior y esa ropa sexy de aquellos entonces, porque bueno, era una mujer muy cabrona, la tía Salo, en donde recuerdo que varias veces la abuela Antonia, pues iba por ella al Ministerio Público por algunas encontronazos que llegó a tener ahí como entre varias locatarias, locatarios, por tratar de ponerse de acuerdo con el espacio, con la venta, y que bueno, puedo arrastrarlo un poquito más a mi época, en donde creo que ha sido muy descuidado el mercado de la paz en cuestión de mantenimiento. Personalmente me ha tocado ir a varias reuniones. Yo formo parte de la Comisión de Participación Comunitaria de Tlalpan Centro, en donde a partir de 9 compañeras y compañeros, pues nos ha tocado como intermediar un par de pues inconformidades con respecto a lo que son pues el uso del espacio público, del estacionamiento, de que ahora que hubo este COVID-19 pues más bien no fueron tomados en cuenta, eh, sobre todo la parte del estacionamiento, ¿no? Desde ahí creo que el descuido parte no solamente de que no hay una colaboración entre todas, entre todos, porque, pues, claro, ¿no? O sea, desde el tiempo que ellos se marcan a tener sus actividades económicas y desde ahí a poderse reunir en reuniones, a poder, tomar decisiones, pues yo veo que están muy separados los unos de los otros, de tal forma que es muy complicado el tener como esta limpieza, ¿no? O sea, si uno se sube a algunas partes en donde ya no se ve la planta baja, sino los techos de lámina, pues se ve este descuido, ¿no? Yo sé que recientemente hubo una remodelación, hubo una declaratoria como patrimonio intangible y que también nos presumen que puede venir el patrimonio, la declaración de patrimonio tangible del centro histórico de Tlalpan, pero desde ahí creo que sí hace falta mucho esta voluntad tanto de las autoridades de Tlalpan como para irse sumando a hacer comunidad, ¿no? A tener esta participación comunitaria con locatarios, locatarias, porque hace mucha falta este cariño que desde el principio, desde la misma construcción del Mercado de la Paz, pues se demostró, ¿no? Desde el hecho de que trajeron materiales de todas partes de los pueblos originarios, porque lo veían como una casa, como una extensión de lo que es el hogar, porque de ahí es donde compraban sus alimentos, ¿no? Pero bueno, yo ahí termino mi reflexión y les agradezco mucho el que haya tomado la voz.
Muchísimas gracias. Y pues continuando con la pregunta que hizo la doctora, no sé si alguien más quiera tomar la palabra, hablarnos de otro tipo de mercados que no se hayan mencionado y que también tengan esta carga histórica y que quieran ser reconocidos, también pueden alzar la mano. Y pues te voy leyendo otros comentarios, doctora Julieta, o quieres Sí, responder a estas dos participaciones. Sí, bueno, es cierto, sobre todo lo que ha mencionado Rogelio en su intervención es muy importante y que tiene que ver con, que por eso son importantes también estas estructuras. Mencionaba antes, no es lo mismo un mercado de colonia que un mercado de barrio, que un mercado de pueblo, ¿no? Él ha enfatizado este aspecto que tiene que ver con la participación comunitaria y cómo muchas de las cuestiones, sobre todo estas tareas que quedan pendientes en el planteamiento que Gilia hizo sobre los mercados de la Ciudad de México, tiene que ver con esta relación tanto con los administradores como con la parte de gobierno, pero sobre todo enfatiza este aspecto de la relación y de las prácticas comunitarias, cómo involucran más nuevamente que las relaciones económicas, ¿no? Más que las transacciones, tiene que ver con esta relación de participación comunitaria amplia y creo que es un llamado de atención muy importante, ¿no? Para replantear las cuestiones sobre patrimonio intangible, es decir, que está sosteniendo, que está articulando, que está generando esta cohesión, ¿no? El sostenimiento de los mercados públicos y su vigencia en la actualidad, eso lo ha dicho también ¿no? Con otras palabras, o sea, hay alrededor mucha competencia, hay todas estas plazas comerciales, están todos estos lugares, incluso los mismos tianguis, ¿no? Que están comprometiendo mucho el funcionamiento de los mercados, pero por otro lado, hizo eso, ¿no? Como enfatiza esta parte donde pues son las personas adultas mayores las que más recurren a los mercados. Eso tiene que ver también, ¿no? Les decía, con esta relación con el ser marchante, ¿no? Como esta práctica, este, nuevamente intangible, ¿no? Cómo lo describimos, ¿no? Es ese vínculo, pero al mismo tiempo es ese trato con afecto. Y al mismo tiempo tiene que ver con otra serie de cuestiones, no sé, el ir a comprar 10 pesitos de chiles, ¿no? Que no voy a poder comprar en el supermercado o que no voy a encontrar a lo mejor en otro tipo de plazas o que mi marchanta me recomiende algo para una receta que me falta o que pueda conversar con otras personas, ¿no? Que cada vez eso es menos frecuente, ¿no? Pues ahí como más miedo, más recelo, más desconfianza, pero es cierto, una de las cuestiones que yo preguntaba, por ejemplo, en el mercado de Tlalcoligia, era, y no lo pensamos a veces en términos de investigación, las horas de mayor concentración en los mercados. Si yo le he preguntado eso a mi abuelita, ¿no? Hace 40 años que la acompañaba al mercado, muy probablemente las primeras horas de la mañana a partir de que abren los mercados, que tienen eso, también una ventana de horario muy fija, ¿no? O sea, se abren las puertas y a esa hora empieza la actividad comercial. Muy probablemente se concentraba las primeras horas de la mañana. Y ahora que estuve haciendo este sondeo en distintos mercados, decían, por ejemplo, que a las 3 o 4 de la tarde era la hora de mayor afluencia, ¿no? Y en algunos mercados esto se debía a que era la hora de la comida, ¿no? Y si el mercado tenía zona de comidas, a esa hora empezaba, ¿no? Como a haber como mucha más afluencia de personas, pero en otros casos porque pues era o la hora de salida de la oficina o la hora de la salida del trabajo para algunas personas, y entonces ese horario ya es muy hacia la tarde, ¿no? Y creo que eso tiene que ver también, ¿no? Con el tipo de compradores que están asistiendo al mercado. Pero les agradezco, sí, su intervención. Pues continuamos allí. No te escuchamos, tienes el micro apagado. Yo ya estaba bien inspirada hablando. Tenemos un comentario de Facebook de Abel Garduño y nos dice, los mercados que no cuentan con gran afluencia requieren de una tienda ancla que pueda atraer clientes cumpliendo necesidades indispensables como consultorios médicos, cajeros del bienestar, farmacias o algún punto de reunión.
También tenemos otro comentario de B Central 17, no sé quién es, pero te lo voy a leer. El Mercado La Paz es el patrimonio histórico declarado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1986. Y es interesante ver cómo las personas habitantes de Cerrito de Tlalpan asisten a comprar. Aparte, asisten de otras colonias de la demarcación de Tlalpan. Ujú. Estoy bajando los, hacia los comentarios y también está Tere Sierra nos vuelve a comentar que olvidó decir que el mercado de Cuapa que tienen, hay un hierbero muy acreditado que además de darles remedios de gran eficacia, se toma el tiempo justo de escuchar a la gente porque sabe que muchas dolencias o padecimientos son emocionales y eso también es otro gran punto, ¿no? La medicina tradicional que en los pueblos que recurren a lo mismo que se siembra o que incluso hay plantas que llegan a sembrarlas que no son nativas mexicanas, cómo las usan, ¿no? Hoy en día. Ujú. Por último, te voy a leer una pregunta de César Núñez que nos hace esta duda. ¿Cómo fue la transacción o la transición para que la alcaldía en su momento delegación se hiciera cargo de los mercados? Mm, ok. Ujú. Eh, a ver, son tres cuestiones. Lo primero tiene que ver con estas tiendas ancla, ¿no? Las que nos acercan a los mercados. En algunos casos sí tiene que ver con las tiendas, en otros son las características propias del mercado, ¿no? O sea, visitando, por ejemplo, estos mercados de comidas que están al otro lado del Estadio Azteca, que probablemente alguna vez hayan pasado por ahí, están juntos dos, es un mercado de comidas y el mercado, digamos, el mercado popular. Eh, Hubo una altísima inversión en esos dos mercados y en ninguno de esos dos mercados fueron casi 16 millones de pesos en esos dos mercados. Y no, digamos, no hubo una modificación sustantiva en términos de su funcionalidad, teniendo en cuenta que sus principales consumidores son los de los paraderos que están alrededor, ¿no? O sea, no hay una zona habitacional cerca de esa zona y donde hay una zona habitacional hay un mercado, otro mercado público, ¿no? Entonces es muy interesante cómo en ese tipo de mercados, o sea, más que tener una tienda ancla, lo que hay es una gran afluencia pues, de consumidores, ¿no? Que vienen del mercado, perdón, del paradero, y luego el mercado en sí tiene una mínima oferta de alimentos sin preparar, ¿no? En realidad, ese mercado lo funge como proveedor del mercado de alimentos y de las torterías que están alrededor del Estadio Azteca, ¿no? Entonces, ahí ya no tiene esa función, ¿no? Para la que en teoría fue pensado, que era justamente para convertirse en un canal de abasto de la población. Lo que está funcionando es como un canal de abasto para la preparación de alimentos en una zona que tiene esta alta demanda, ¿no? Me llamaba mucho la atención, les contaba en San Pedro Mártir, cómo a pesar de que se detuvo el proyecto de construcción de la bodega Aurrera, sí se permitió en cambio ¿no? Este desarrollo de giros comerciales de otras tiendas, ¿no? De un 3B, de una farmacia Guadalajara, que también tienen oferta de abarrotes, y toda esta cuestión del tianguis. Pero me llamó mucho la atención, por ejemplo, que era uno de los pocos lugares donde vendían, por ejemplo, pescado, ¿no? O sea, cosa que no encuentras con tanta frecuencia y facilidad en el tianguis o que no encuentras en otro lugar. Y yo creo que era uno de los giros de actividad comercial, además, pues yo creo que el más importante de ese mercado, ¿no? O sea, si alguien va a ese mercado es, entre otras razones, porque necesita comprar pescado. Para mi fortuna, y lo digo pues, con toda la buena intención, yo me perdí para llegar a ese mercado cuando fui a hacer el recorrido. No entré por la vía principal de San Pedro Mártir y entonces lo que hice fue dar un tremendo rodeo este, por la siguiente entrada, entonces tuve que dar mucha vuelta. Y lo que yo pensé al momento de tratar de encontrar el camino para volver a bajar hacia el mercado es cómo efectivamente también hay condiciones de infraestructura urbana
que no facilitan, ¿no? Por ejemplo, la instalación de un tianguis en ese caso. Es decir, la mayor parte de la gente de la colonia de San Pedro tiene que bajar hasta esa zona donde se instala el tianguis para poder abastecerse. Más arriba no hay condiciones ni para que haya un mercado nuevo, ni para que se instalen ciertos tianguis, ¿no? Entonces también hay que pensar en cuáles son esos condicionamientos espaciales que están puestos en la manera en que estamos consumiendo y que también nos hacen accesible el abasto, ¿no? Pero sí, es muy interesante esa reflexión sobre esa tienda ancla. Por otra parte, pensamos en cómo, ¿no? Al tener este ejemplo del yerbero y de cómo la escucha puede significar, ¿no? También un elemento muy importante a considerar. Quisiera plantearlo sin decirlo de una manera peyorativa, pero mucho de eso tiene que ver con el ambiente de mercado, ¿cierto? Tiene que ver con esta relación de escucha, con esta relación de paciencia. Volvemos al tema de cómo se teje este vínculo entre marchantes. Y por otra parte, algo a lo que asociamos también rapidito la palabra mercado, ¿no? Ambiente de mercado son los pleitos o los chismes, es como esta socialización que tiene esa connotación que tal vez no es en un sentido muy positivo, pero que hablaba, ¿no? Sobre todo cuando pensamos, no sé, en nuestro vínculo. Por eso les preguntaba como quién va al mercado y para qué va, ¿no? No, a lo mejor hay ciertos productos que solo venden en el mercado, pero yo ya no voy con la frecuencia que iban personas de otras generaciones en mi familia, ¿no? Tal vez yo vaya una vez al mes a buscar ese mole verde específico que venden en el puestito de la señora Mari, ¿no? Pero no voy todos los días al mercado, no tengo tiempo de ir al mercado, pero tal vez sí voy con más frecuencia al mercado del centro de Tlalpan a comer porque trabajo a la vuelta, ¿no? Voy a ese punto donde también esa parte de ese ambiente implica las relaciones, tanto en un sentido positivo como en uno que tiene otra connotación, no es que sea negativo, tiene otra connotación, y eso sí que se ha perdido, ¿no? ¿Cómo recuperamos esas relaciones, ¿no? Pensemos nuevamente en el planteamiento de Rogelio sobre la participación comunitaria. Em, y preguntaba César sobre cómo se da esta transición. No, en realidad no es que haya una transición, o sea, hay una JUT de mercados, es cierto, en la alcaldía, que es un órgano administrativo, que es el que mantiene el vínculo con los mercados de Tlalpan, y es quien articula, es el órgano encargado de la articulación de los planteamientos de los representantes de los mercados o de los encargados, ¿no? Las personas que están, digamos, en la oficina de los mercados, o la administradora principal. Y a partir de ahí hay una relación que tiene que ver con cuestiones, por una parte, de socialización de las demandas o de las condiciones o de las problemáticas específicas de los mercados, solamente los de la alcaldía, y eso hace un vínculo con el cargo de la Secretaría de Economía de la alcaldía. Y a su vez, estos dependen de la Secretaría de Economía de la Ciudad de México. Por eso es que veíamos en esta tabla donde les presento los montos de presupuesto que se asignaron, que hay una parte que dio SEDECO, que es la Secretaría de Economía de la Ciudad de México, y una parte que aporta la alcaldía para la infraestructura. Entonces, no es que haya una transición, no es que tenga el cargo administrativo pleno la alcaldía, depende de la Secretaría de Economía. Muchos de estos montos los autoriza la Secretaría de Economía, ¿no? Pero sí, en términos administrativos es necesario tener un conocimiento específico de lo que ocurre en Tlalpan particularmente, ¿no? Y entonces cada alcaldía tiene su JUT de mercados, ¿no? Su junta eh, particular de mercados. Muy buenas participaciones en las que tuvieron. Te voy a leer otros comentarios para continuar con el diálogo. Este lead minero menciona, hola, yo soy de la zona de Ajusco Medio y alrededor tengo varios mercados, 10 de mayo, el López Portillo, 21 de abril y otros, como Ujú. tianguis, pero ahora prevalecen las tiendas departamentales pequeñas.
realizando el análisis de la construcción de las relaciones sociales son diferentes a estas tiendas departamentales, sin Ujú. olvidar que los mercados recuperan las prácticas culturales e identidad al realizar el aniversario de este o la celebración o festividad religiosa como el 12 de diciembre. Y nos menciona Guadalupe Méndez, mi ubicación e interés actuales sobre Azcapotzalco. ¿Se pueden consultar sus investigaciones en ese lugar? No sé a qué se refiera, Guadalupe, si quieres desarrollar un poquito más la pregunta, incluso abrir el micrófono para que puedas tener una mejor diálogo. Gracias. Sí, la pregunta es que mi ubicación es Azcapotzalco y yo me inscribí al seminario justo por aprender del caso Tlalpan y la pregunta es si se puede consultar el trabajo de la profesora en algún lugar, porque mi interés es Azcapotzalco, aunque ella está trabajando Tlalpan, me parece que lo que nos mostró hoy, pues abona y suma a perspectivas para leer, pues en mi caso, mi punto original que es Azcapotzalco y la transformación que también está teniendo, que es muy similar de pronto en a algunas zonas parecidas como a lo que comentaban de Villacuapa. De hecho, mi abuelita era de Villacuapa y atravesábamos toda la ciudad y Tlalpan y todas están allá, mis tías, pero yo soy de Azcapotzalco, entonces por eso es el vínculo con Tlalpan. Pero sí, la pregunta es a la profe, que muchas gracias por pues digamos, la conferencia, el conversatorio, y preguntarle si se puede consultar su trabajo, que me pareció muy interesante. Gracias. Gracias, Guadalupe. Mira, yo estoy preparando un artículo que van a publicar en colaboración con el OCA, para y la alcaldía, entiendo, pero no, más bien es la revista Cuicuilco, que es de Lina. Va a haber un número especial sobre Tlalpan y es donde estoy preparando este artículo sobre el que estoy contándoles ahora esta experiencia. Digamos, sí, mi tema de investigación ahora está muy relacionado con los mercados, pero bueno, esto va a tener este énfasis de análisis sobre los mercados de Tlalpan en específico. Y pues recomendarte el texto de Ángela Giglia, ¿no? El de Cultura, Consumo y Mercados en la Ciudad de México. Ok. Ujú. Es un texto muy importante, está abierto, es de acceso abierto en Internet. Entonces, pues es facilísimo ahí poder echar. Perfecto. Gracias, doctora. Sí, Gracias. sí, sí, con gusto. Bueno, te leo otra pregunta, creo que Canek o slash Diana eh, quiere participar, no sé si puedas, Ajá. no, le digo a la persona. Eh, Ah, ¿qué opinión tienes sobre la invasión de los productos chinos? Que más que invasión siento que es eso de los precios bajos, pues están metiendo en esa gentrificación ahora de los mercados y justo el centro histórico es un ejemplo de ello. Todo, las bodegas, todos los espacios que están bordando los chinos, pero aquí nos comentan con la invasión. Y Rogelio, si tenemos alguna fecha para la publicación especial de Tlalpan, todavía no, ese es un proceso que lleva diferente gestión, entonces nosotros lo vamos a presentar apenas, pero igual en las redes sociales, sobre todo en Facebook, vamos a estar compartiendo que ya se publicó, porque también pasa por una dictaminación y por varias cosas que pues no dependen tanto de nosotros. Pero ahora sí te cedo la palabra, doctora. Muy bien. No, nada más también para recomendarle a Guadalupe que le dé un vistazo, que es donde yo obtuve esta información, a el texto que también está disponible en línea de Canales de Abasto, que es donde hacen pues toda esta valoración de la inversión que se hizo en los mercados públicos entre 2019 y 2024 y viene por alcaldía y, ¿no? Por mercado incluso, ¿no? O sea, los datos de lo que se hizo en cada mercado público y también en la central de abasto.
¿no? Que ese es un tema también, Ok, pues, gracias, doctora. ¿de qué? ¿No? Con gusto. Así se llama, Canales de Abasto, 2024. Bueno, y vamos al asunto de la competencia que generan estas tiendas departamentales, ¿no? Este comentario me llevó a pensar también en cómo estos mecanismos de relación personal en los mercados incluyen también, pues, en llevarte cuentas, ¿no? En estos mecanismos de crédito informal que puede haber en muchos mercados, cosa que no va a ocurrir en la tienda departamental. El tipo de productos que se encuentran, ¿no? Por ejemplo, los uniformes escolares para las escuelas públicas de la demarcación. Si tú quieres comprar el uniforme, lo venden ahí. Si quieres comprar el escudo de la escuelita, lo venden ahí. El calzado económico escolar, eso es lo que hay en los mercados, ¿no? O sea, también hay volvemos, valga la redundancia, hay un mercado específico, hay un cierto tipo de clientes que sí son nacidos de los mercados o que han mantenido ese vínculo con los mercados, y que no solamente tiene que ver con estos grandes compradores que solamente utilizan tarjetas de débito o que son usuarios de vales, ¿no? Son economías quizá mucho más populares, de una pequeña escala, de transacciones eh, en efectivo, ¿no? O sea, pensemos como en esta amplia variedad de condiciones que implican, vuelvo al punto, este ambiente de los mercados. Y sobre el mercado chino, es que eso fue muy interesante, ¿no? Se los contaba como ejemplo del patrimonio alimentario en México y de cómo se genera este mecanismo de competencia, ¿no? En una conferencia nos comentaban, ¿no? Cómo está siendo desplazado, es decir, o cada vez es más difícil encontrar el amaranto nativo de la Ciudad de México, que tiene características, pues, ¿no? Alimenticias muy valiosas, versus un amaranto producido en otro país, ¿no? Pues quizá con menos, condiciones, eh, pues por la masificación, y por otra parte porque pues estamos hablando de aquí de características de suelo muy particulares. Pero también es cierto que estos mercados, y eso es muy interesante, ¿no? Cómo los mercados públicos van perdiendo centralidad. Solamente se construyeron 8 mercados públicos nuevos en los últimos 10 años, ¿no? Ya no hay más espacios en apariencia donde construir más mercados, y sin embargo ha habido nuevos mercados, ¿no? Pero la mayoría de los mercados que están surgiendo ahora, que se están construyendo o sobre los que se están refuncionalizando edificios, pues son justamente los mercados de particulares, ¿no? Que mencionabas allí, de los mercados chinos en el centro histórico, ¿no? Cómo se están recuperando esos edificios para hacer esta venta, pues pareciera, ¿no? Que surge de esta tensa negociación que raya entre lo legal y lo ilegal, entre la venta ilícita de determinados productos de importación, eh, pero que no ha sido plenamente, ¿no? Como detenida. Pues claro que es una competencia desleal muy significativa, lo veíamos, pero no solo en el caso del centro histórico, ¿no? Lo vemos en otros lugares, en contextos donde se fabrica ropa, por ejemplo, ¿no? La competencia del mercado chino, la competencia de la, pues no sé, de la India, de otro tipo de mercados que están, ¿no? Saturando, pero volvemos al punto de cómo hay una resignificación de la economía popular y de cómo hay ciertas condiciones que favorecen que se sostenga la producción en México, ¿no? Lo que pasa es que cada vez es más difícil, ¿no? Pues porque se abaratan los costos, porque la oferta es más amplia, y pues yo creo que entre otras razones tiene que ver también con el imaginario cultural sobre lo que el consumo significa, ¿no? El querer como tener este reconocimiento a través, pues, de objetos que son estos marcadores culturales de estatus, ¿no? O de las imitaciones, ¿no? Pues vamos a continuar con las participaciones. Muchísimas gracias, doctora Julieta. Guadalupe Méndez menciona, está pasando con las esferas de Navidad en Chinahuapan. Ya comentaron los artesanos justo de esta parte del mercado, de quién, no quién está ganando, pero qué otra competencia tenemos. Y sobre todo a nivel global, ¿no? De que no es meramente
quitar una competencia interna en el espacio, sino que ya el lugar como Chinahuapan es reconocido por la venta de esferas, pero ya tiene su competencia a nivel global, con mayor demanda, incluso y mayor accesibilidad a que lo tengan sin tener que viajar o salir de su casa. Pero sí, iba en torno a eso el comentario. Y Nayeli Hernández Olvera también menciona, en materia turística, ¿cómo podemos fomentar más la venta de productos locales en los mercados? Ya que yo hago tours guiados en el mercado La Paz y los turistas, principalmente extranjeros, buscan los puestos tradicionales para ver montones de chiles secos, moles, piñatas, y ya no encontramos tanto locales así o de ese tipo de productos en los pueblos. Se encuentra mejor en los puestos ambulantes con montones de frutos, tlacoyos, elotes, chapulines, pan, etcétera. Ujú. Sí, ese tema del fomento es muy complicado. En ocasiones, y lamentablemente así sucede, o por lo menos en mi experiencia, al analizar el caso de los pueblos mágicos en México, al favorecer que hubiera una infraestructura turística para estas localidades, lo que se va limitando también son esas expresiones de venta en vía pública, ¿no? Entonces, ese puesto tradicional, bueno, que no es un puesto, más bien ese carrito tradicional de helados, esa cubetita donde la señora traía capulines, que sembraba y cosechaba ella misma, los van retirando de los espacios públicos, ¿no? Justamente para que eso parezca, pues, mucho más uniforme, más atractivo, que luzca más bonito, ¿no? O sea, debemos cuestionarnos primero cuáles son nuestras ideas de lo bonito, nuestras ideas de lo tradicional. Volvemos al punto de que son elementos fundamentales para elaborar sobre los patrimonios intangibles, ¿no? Que estamos catalogando como deseable, como bonito, como accesible en otro sentido, ¿no? Y es cierto, o sea, desafortunadamente, o no sé, o sea, es parte también más bien de las características del mercado de La Paz. Les contaba de esta, digamos, resignificación de los giros comerciales en función de las necesidades, porque también eso es el mercado, o sea, no es un elemento fijo, no es un elemento que tenga características ahí permanentes, ¿no? Los mismos giros, los derechos que tienen los locatarios para vender un tipo de productos u otro, va variando de acuerdo a la demanda, ¿no? Veíamos por eso esta primer característica de cómo pues hay condiciones de libre mercado que favorecen eso, ¿no? Pero sí, yo creo que sería muy, muy importante, o sea, una manera de atraerlo o revalorarlo es como les comentaba, buscar establecer como más relaciones, más convenios con los productores de pueblos originarios, o que haya espacios destinados, ¿no? Ya sea dentro del mercado o sea a través de ferias, pues donde estos productos se renueven, ¿no? Pues esta importancia. También es cierto que cada vez hay menos producción, ¿no? Pues de frutales, veía, por ejemplo, datos de San Pedro Mártir, pero casi el 60% de los terrenos cultivables son para producir avena forrajera, casi el 70%, ¿no? Evidentemente no es para consumo humano, pero me preguntaba, ¿no? Pues ¿dónde quedaron todos esos frutales, todas esas flores que incentivaron que se dirigiera la producción hacia el mercado de flores de San Fernando, ¿no? Que fue creado, ¿no? Además, desde el inicio con ese objetivo, ¿no? De comercializar estos productos que venían de los pueblos originarios. Yo creo que sí es importante, ¿no? Como recapitular cuáles son esos elementos constitutivos del patrimonio y de la tradición que podemos eh, llevar a los mercados populares, ¿no? Creo que es muy importante hacer esa reflexión. Digamos, desde la academia podemos tener elementos para hacerlo. Creo que también es una invitación para pensarlo desde ahí, pero creo que también es importante proponerlo, ¿no? Decía como agenda de investigación que permita también, pues, a las personas que están en las alcaldías, pues, tomar decisiones, insisto, que no
miren solamente las condiciones de infraestructura o de economía del mercado. Muchísimas gracias, doctora. Y tenemos un último comentario, igual para ya ir cerrando esta sesión. B Central 18 nos comenta, todavía se pueden encontrar en las calles los productores de los pueblos que ofrecen sus productos. Eso es verdad, justo ya lo habías mencionado, que no es necesario como este espacio para ofrecer los productos, pero sin embargo es un punto de reunión. Entonces, no sé si quieras agregar responder esta pregunta y pues igual ir cerrando. Sí, es difícil plantear un escenario donde haya también como condiciones por las características de las legislaciones de vía pública de tolerancia a este tipo de prácticas. Muchas de ellas, les contaba al inicio, las de los tianguis están reguladas, ¿no? O la de los puestos semifijos alrededor de los mercados. No es que sean ilegales ni es que sean moches de la alcaldía de que hay, ¿cómo les dan permiso de ponerse? No, está regulado en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, claramente yo no estoy evaluando qué casos sí y qué casos no, ¿no? Veía, por ejemplo, en el mercado de Tlalcoligia, es un mercado muy pequeñito y alrededor hay muchas instalaciones de puestos semifijos, además muy variadas, ¿no? Hay muchísimas carnicerías, muchísimas pollerías, pero también es un lugar donde hay mucho tránsito de personas y por otra parte hay mucha circulación de transporte público, ¿no? Entonces ahí sí es un punto de referencia muy importante, a partir del cual pues las personas pueden adquirir sus productos. En otros casos no ocurre así, ¿no? O sea, pensemos en el mismo mercado del Isidro Favela, ¿no? Que por sus características pero es una zona que tiene, esa es una colonia, ¿no? Además con mucha actividad comercial, aunque hay una escuela y otra escuela alrededor y cerca, no se ha reconfigurado mucho la infraestructura de ese mercado, ¿no? Sigue manteniendo los giros tradicionales de mercado, hay una tortillería, siguen vendiendo, ¿no? Pues, frutas, verduras, yo qué sé, ¿no? Tal vez no sean primeras calidades como ocurre en estos mercados turísticos, que por lo que decía Sots, pues también son carísimos, ¿no? A lo mejor algunos de estos mercados, por esa misma razón, pero vemos, ¿no? O sea, volvemos al punto de lo bonito, de lo atractivo, de lo bello, ¿no? En el mercado de La Paz, claro que vamos a ver primeras calidades, no vamos a ver segundas, no vamos a ver armadas, no vamos a ver producto en descomposición, como ocurre en otros mercados donde la orientación es mucho más popular o para otro tipo de economía. O sea, vamos a ver que lo poco que hay de ese tipo de alimentos, pues va a ser así, de exhibición prácticamente, ¿no? Bien dice ella, a lo mejor yo llevo ahí a personas para hacer tours, para tomarse las fotos, pero no sé qué tanto, y eso quizás sí pueda depender de la relación con la alcaldía, ¿no? El dar a lo mejor estos permisos temporales para vender, no sé, estas frutas de estación o para poder comercializar ciertos productos artesanales, no sé, vamos, sería difícil, ¿no? En el centro de Tlalpan lo hemos atestiguado, ¿no? Pues está la señora que vende los duraznos, ¿no? Hay otro tipo de puestos en las romerías, que son estas festividades específicas alrededor del 15 de septiembre, o de Navidad, ¿no? También facilitan el acceso a productores, o sea, yo creo que sí, en ese sentido no es inviable, ¿no? La cosa es, pues, cómo esas negociaciones sí se establecen de manera directa, ¿no? Eh, entre la alcaldía y pues los comerciantes. María Luisa había levantado también la mano. No sé si quieras participar aún, María Luisa. O Sí, buenas tardes. Yo hola. vivo en Tlalpan, a la altura más o menos de Six Flags. Tengo 60 años y aquí lo que usábamos era comprarle elotes y verduras a la gente que sembraba por este lado. Era una verdura muy bonita, muy rica, sabe diferente totalmente a la que puedes encontrar en un centro comercial. Y estoy de acuerdo con la investigadora
Yo creo que la delegación tiene que darle apertura a los campesinos porque todavía se siembran por estos lugares elote, calabaza, chile, haba, y de verdad tienen un sabor totalmente diferente a lo que podamos encontrar en otro lado. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, María Luisa. Sí, concuerdo completamente, ¿no? O sea, no es a lo mejor en las dimensiones eh, pues que a lo mejor antes significaban esta relación de economía de mercados en Tlalpan, pero que en la actualidad sigue habiendo eso, ¿no? Muchas parcelas, agricultura, pues también, ¿no? De traspatio, pues que puede permitir aprovechar esos productos y pues a nosotros también disfrutarlos, ¿no? Entonces creo que sí sería muy interesante hacer ese planteamiento en términos no ya de transacción comercial, sino de preservación del patrimonio. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Julieta. Creo que la reflexión del día de hoy estuvo increíble. Las participaciones también fueron muy valiosas. Esperemos que las personas que estuvieron conectadas el día de hoy se lleven una reflexión acerca de los espacios y sobre todo en donde viven. La mayoría son de ahí, entonces, o incluso en el lugar en donde ellos estén, donde estén ubicados. Pues la importancia de estos mercados, algo que surge desde lo local a este nivel global de cómo se enfrentan, ¿no? Ante la competencia, ante la actualidad, la urbanidad. Entonces, no olviden seguirnos en toda la siguiente semana con las demás sesiones. Nos restan 3 sesiones. Agradecer a la doctora Julieta por el tiempo, por su espacio, por todo su conocimiento y porque la investigación que esté llevando a cabo pues continúe y pueda obtener más cosas valiosas y que también nos lo pueda compartir de este lado. Ujú. Entonces, solamente les recordamos que para la siguiente sesión les voy a compartir el cartel. Igual va de la mano. Vamos a tener los maíces como patrimonio biocultural del pueblo de San Miguel Topilejo, algo que se va a relacionar mucho con esta sesión, donde tendremos a la doctora Laura Corona de la Peña y el doctor Leonardo Vega Flores. Será igual el lunes 8 de diciembre a la misma hora en modalidad virtual, por lo que les reiteramos que estén al pendiente de escribir ya sea su nombre o la lista de asistencia para que podamos generarle su certificado de constancia de haber asistido a estas ponencias. Eh, si no hay alguna otra pregunta o duda, aparte de las felicitaciones que te mandan por el chat, doctora Julieta, pues muchas gracias por el tiempo y pues nos seguiremos viendo. Muchas gracias a todos y a todas por la amable escucha. Sí, pues sigan las redes del Observatorio Coyuntural Antropológico de la ENA. Pues siempre también con estas actividades muy interesantes. Ya verán que si dan ese seguimiento, además de Tlalpan, van a tener mucha información interesante sobre otros temas que relacionan la antropología física, la arqueología, la historia, en fin, una gran variedad de actividades. Muchas gracias a Jill por moderar, gracias a Paola que estuvo ahí pendiente de la transmisión y pues nuevamente agradecerle al maestro Gastón por la invitación.